Praise ye the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in the firmament of his power. Praise him for his mighty acts. Praise him according to his excellent grace. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the psaltery and harp. Praise him with the timbrel and dance. Praise him with stringed instruments and organs. Praise him upon the loud cymbals. Praise him upon the high-sounding cymbals. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Soleadas de paloma. Aleluya, gloria a Dios. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida, buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Fe y cuenta de que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de palomas, sobre alas de querubes. Fe y cuenta de que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar tu atención y que me guíes con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que te amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que te amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Aleluya.
vamos a estar leyendo del verso 29 al 42. Repítame, pastora, Juan. Libro de Juan, capítulo 1, versos del 29 al 42. Bendito tu nombre, Dios, te damos gloria, honra y alabanza, Padre, porque solamente tú eres digno de gloria, de honra y de alabanza, Dios. Oh, santo eres mi Dios, aleluya. Cuando lo tengan me comunican con un amén. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Se pueden sentar. Este mensaje tiene como título El verdadero discípulo. Pero antes de eso, yo quiero traerles como una introducción al tema. Porque si nosotros vemos la primera parte del verso 29 hasta el 34, hay un interludio antes de presentar a Cristo. Y nosotros podemos ver en el verso 29 y 30 que Juan está estableciendo la eternidad de Jesús, porque él dijo que él no lo conocía, pero que antes de que Juan existiera o hubiese nacido o estuviera allí, ya Cristo estaba. Él está estableciendo la eternidad de Dios, o que Jesús es Dios eterno. Aunque está en su semejanza de carne, y lo vamos a ver, Jesús fue primero. Y también Juan establece que es Dios quien llama, es Dios que te da el llamado, el propósito de tu vida. No podemos hacer nada sin que Dios nos diga qué hacer y cómo hacerlo. Porque cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, vamos a tener el respaldo de Dios y vamos a ser próspero. Aunque nosotros conocemos la vida de Juan y sabemos que fue decapitado, nosotros sabemos que él cumplió su propósito. Porque Dios, él dice: el que me llamó a bautizar, ese me dijo a mí que yo publicara quién era el Cordero de Dios. Y siempre que Juan estaba, o Jesús llegaba donde estaba Juan, él declaraba
Este es el Hijo de Dios, el que ustedes están buscando, el Cordero que quita el pecado del mundo. Aunque el que lo escuchase no tenía un conocimiento de qué estaba refiriéndose él, al bautizar él, que es la representación de la muerte y la resurrección y una nueva vida en Cristo, está diciendo, mira, tenemos que morir a la carne y ser resucitados y vivificados para Dios. Aún el hecho, y a veces no vemos estas cosas, pero aún el hecho de las cosas que nosotros decimos y hablamos, traen una manifestación de lo que Dios está haciendo en el propósito de nosotros. El verso 32 dice, vamos en el 31 un momentito, dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Él estaba clarito en su propósito. Dios lo mandó a bautizar con agua. Y él no lo conocía, pero él no está hablando de que él no conocía, porque si vemos la historia, Juan y Jesús son primos hermanos. María y Elizabeth son familiares. El que cuando el ángel le dijo a María que iba a ser madre de Jesús, ella fue a las montañas porque también le dio el testimonio del milagro. No es que él está hablando al individuo, él sabía que ese era el hijo de María. Pero él no sabía estas cosas que eran la manifestación de Dios, o que él era el Dios, el Salvador que Dios había mandado. Porque vamos a ver, mire, él dice, pero más yo no lo conocía, pero para darlo a revelar. El Señor le dice a Juan que va a venir el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le dice, cuando tú veas la paloma o el Espíritu Santo en forma de paloma descender sobre esta persona, este es el que yo escogí, este es mi hijo, y a este es el que yo le he dado la potestad para hacer hijos de Dios a los hombres, al que perdona los pecados. Y Juan estuvo bautizando, no sabemos la cantidad de personas que él bautizó. Y en el proceso de sumergir, porque aquí hablamos entonces de qué es lo que hace Dios, porque el bautismo que Dios acepta es el de sumergirse uno en agua, porque allí nosotros estamos demostrando la muerte y la resurrección. El niño no se presenta al Señor, pero no se bautiza, porque para bautizarte tú tienes que aceptar primeramente a Cristo como tu Señor y Salvador, reconocer que tú eres pecador y representar a la comunidad, porque más bien el bautismo es lo que dice, mira, yo conozco a este Salvador, yo conozco a Dios y Dios me ha salvado y yo quiero ahora ser parte de este cuerpo, y por eso nosotros somos bautizados, ¿verdad? Y el bautismo lo que hace es que nosotros morimos al hombre viejo, y cuando somos levantados de esa agua en una representación de lo que es Dios en nosotros, entonces somos nuevas criaturas. Pero esto no es lo que nos salva. Lo que nos salva a nosotros es aceptar a Cristo, y cuando aceptamos a Cristo cumplimos todos sus mandamientos, porque la palabra nos dice, ¿verdad?, que si me amas, cumple mi palabra. Y esta es una parte del proceso, porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos cuando los envió que fueran a todas las naciones bautizándolos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es un mandamiento que hacemos delante de los hombres para reconocernos como parte del cuerpo de Cristo, pero de esta forma, sumergiéndonos, mostrando la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces él vio y él dice, yo lo vi y yo puedo dar fe que este es. Y él no dice que este es el escogido de Dios, él dice, este es el Hijo de Dios, poniéndolo al nivel de Dios, porque Jesucristo es 100% hombre, pero él también es 100% Dios, y por eso su sangre nos limpia de pecado. Pero el título de esta prédica se llama El verdadero discípulo, y yo quiero establecer ahora la función o el papel que tuvo Andrés en este contexto, porque cuando yo leí esta porción de la palabra, yo
yo sentí que este hombre, que es un hombre que Dios levantó y lo usó con poder, él dice la palabra, mire lo que dice la palabra en el verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, uno de esos era Andrés, y el otro era Juan. Y mirando a Jesús que andaba por allí, esta es otra situación, este es otro lugar, pero como Dios lo mandó a proclamar la presencia de Dios, o la presencia de Cristo en medio del pueblo, el Mesías, el que había escogido el Señor, le dice, él estaba en otro lugar y tenía estos dos discípulos con él, y dice, Juan declara, he aquí el Cordero de Dios. Y en otras versiones o en otros evangelios dice que quita el pecado del mundo, pero él dice, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Y viéndole Jesús, le dijo, viendo Jesús que le seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él le dijo, venid y ved. Estos hombres, con el testimonio de un solo hombre, la palabra dice que Juan declaró que él debería disminuir y Jesús debía aumentar. Andrés y Juan están con su discípulo, con su maestro, porque ellos servían con Juan. Ellos estaban deseosos de saber el futuro espiritual de sus vidas. Ellos estaban buscando la presencia de Dios en sus vidas. Pero cuando Juan declara que he aquí el Cordero de Dios, el pueblo de Israel completo sabe que viene un Mesías, el que los iba a libertar, el que los iba a llevar a tener una posición de reinado como tenían cuando estaba David, cuando estaba Saúl en el poder, cuando Israel era una nación que dominaba muchas naciones. Pero ellos sabían, porque Juan desde un principio dijo que él no era el Mesías, que él era la voz que clamaba en el desierto. Ellos sabían que venía un ser mayor que Juan, que era Dios en la carne, para llevar al pueblo a libertad. Y aunque ellos estaban buscando de Dios, Andrés estaba insatisfecho con lo que él recibía, porque él sabía que había algo mayor. Y Juan, aunque estaba allí también, estaban buscando eso. Y cuando oyen a su maestro declarar que esta es la persona o el ser que te va a llevar a ti a salir de la esclavitud, porque aunque ellos estaban buscando una libertad física, el anhelo de su corazón de servirle a Dios como se debe, los hace buscar más y más. Y esa ansia de saber y buscar más viene y los hace seguir al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si aumentamos aquí en esta versión, en el libro de Juan no se encuentra, pero si aumentamos aquí esta palabra, lo más importante de nosotros es tener una conciencia limpia, una mente que cuando tú te acuestes, que cuando tú te relajes, que cuando tú estés en la oscuridad, en la soledad de tu cuerpo, de tu casa, que tú te sientas bien, que no haya nada que te dé ansiedad, que nada te dé temor, que tú sepas que tú estás en paz. Y esta paz solamente te la da Dios. Y nosotros sabemos que hay algo en nosotros que anhelamos tener dentro de nosotros. Aunque no conozcamos de Dios, sabemos que falta algo. Y aunque conozcamos de Dios, sabemos que no hemos llegado a ese lugar de intimidad, porque algo nos dice en nosotros. Y ese anhelo de Juan y de Andrés es lo que los lleva a ellos a seguir a esta persona que no tiene testimonio, porque el Señor Jesús no había sido manifestado a los hombres todavía. Él estaba allí, él tuvo 30 años viviendo como un hombre normal y nadie sabía que ese era el Hijo de Dios, porque si nosotros leemos la palabra, cuando a María en el libro de Lucas la fueron a visitar los magos y fueron a visitar los shepherds, se me olvidó cómo se dice shepherd, los pastores,
ella escuchaba estas manifestaciones, pero ella guardaba todas esas palabras en su corazón, dice la palabra. Porque ella, aunque sabía lo que Dios le había dicho, porque el ángel le dijo que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, y el ángel le explicó cómo iba a ser, porque la sombra de Jehová o de Dios iba a estar sobre de ella. En el conocimiento infinito de nosotros, nosotros no podemos analizar las grandezas de los misterios y la manifestación de lo que es Dios, porque si nosotros entendiéramos a Dios, fuéramos Dios. La mente de nosotros no llega a esa capacidad. Podemos entender y podemos asociar una cosa con otra, pero no podemos ser este individuo que tiene tantas limitaciones, llegar a comprender la magnificencia y el amor y el perdón de ese Dios que nosotros servimos, porque aún nosotros, sabiendo que estamos mal o que hicimos algo mal, podemos experimentar su amor, su restauración, y nosotros decimos, pero ¿cómo es eso? Pero es porque Él nos ama tanto, que Él se hace manifiesto, un Dios supremo, eterno y poderoso, se manifiesta en nosotros en amor y en restauración, y nosotros solamente nos queda levantar los brazos y decir gloria a Dios, porque no sabemos, aun cuando Él nos usa, nosotros no sabemos lo maravilloso que ha sido para ese Dios mirar hacia nosotros, que somos una criatura caída, que Él no necesita nada, pero ha decidido amarnos y darse para que nosotros tengamos un conocimiento de lo que Él es. Pero cada día nosotros tenemos que buscar, y Andrés, más que Juan, sabemos que Juan es un hombre que todo el mundo conoció. El Evangelio desde Mateo hasta Apocalipsis habla de él, declara las cosas y las obras que él hizo, pero de Andrés nosotros no conocemos nada. Pero usted sabe que Andrés es el hombre que lleva a Simón Pedro delante de Dios, porque él no estaba preocupado por ser una figura pública. Él estaba preocupado por tener una intimidad con Dios. Y cuando el siervo o el maestro de él le dice, este es el Cordero, a ese fue el que él siguió. Y nosotros tenemos que seguir a ese Cristo que dio todo por nosotros, porque ese es el que nos va a llevar a la presencia de Dios. Él es el que nos va a enseñar el camino al Padre, porque Jesús dijo que Él, si lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Porque Él dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces nosotros tenemos que estar en ese anhelo, en esa búsqueda, en esa desesperación de saber quién es este Dios, porque cuando lleguemos a la presencia de Dios es que nosotros, porque dice la palabra en el libro de Corintios, primera de Corintios 13, en los últimos versos, como el 12, 13, si no me equivoco, no, el 13 es el último, vamos como por del 10 al 12, dice que ahora nosotros vemos por un vidrio empañado, más cuando estemos en la presencia de Dios veremos todas las cosas a cara descubierta. Entonces, cuando estemos en la presencia de Dios, podremos nosotros, que somos ya un hombre transformado a la presencia de lo que es el hombre perfecto o el varón perfecto que es Cristo, entonces nosotros vamos a entender y no vamos a necesitar quien nos enseñe, porque vamos a conocer todas las cosas. Pero ahora nosotros necesitamos tener una intimidad con el Espíritu Santo, que es el que nos revela a nosotros los misterios del Padre. Nosotros tenemos que tener una intimidad con el Padre y una intimidad con el Hijo para entonces tener la revelación de lo que Dios quiere. Y no vamos a llegar, como les dije antes, a ese complemento de lo que en verdad es Dios hasta que estemos en su presencia. Pero con todo y eso, Dios se place en revelarnos a nosotros quién es Él. Porque el simple hecho de nosotros saber que Dios nos escucha nos da gozo y alegría. El simple hecho de saber que Dios está allí para nosotros, que cuando clamamos Él nos responde. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que Él está y nos sentimos bien. Pero Dios no trabaja por emociones
pero se hace sentir y se hace manifiesto para que nosotros sepamos que Él es real y que Él nos ama. Pero tenemos que caminar por fe, creyéndole a Dios. Jesús le dice, ¿a quién buscáis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué? Porque si Él está seguro de que este es el camino que tú quieres conocer, porque sabemos que todos los apóstoles, solamente Juan no fue muerto, hermano, pero todos ellos tuvieron una muerte trágica, una muerte de mártir, por amor a ese Cristo que ellos conocieron. Porque Andrés no se menciona allí nada más que cuando lleva a Pedro y el Señor le dice, mira, ya tú no eres Pedro, tú ahora ya tú no eres Simón, te vas a llamar Pedro, perdón, que es roca. ¿Por qué? Porque Dios, de la debilidad de nosotros, es que Él toma para entonces hacernos fuertes. Porque nosotros todos tenemos debilidad, pero el Señor va moldeando nuestro carácter, el Señor va dándonos propósitos, el Señor va dándonos fe y fortaleza. Y hermano, y lo que usted creía que usted no podía hacer, usted lo va a hacer. Porque es Dios que nos va transformando Él nos va transformando y nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y esto va a hacer que nosotros seamos las gentes que podamos derrumbar fortalezas, predicar la palabra y que el cautivo sea libre. Porque aunque es el Espíritu Santo que lo hace, la boca y las manos y los pies suyos son los que van a declarar que el Dios que esta persona necesita es el que está en los cielos intercediendo por nosotros, pero somos nosotros los instrumentos que van a llevar a un individuo a rendir su vida a Cristo. Cuando usted le presenta la palabra, cuando usted da testimonio, cuando usted hace estas cosas, el Espíritu Santo usa esto que nosotros dimos o declaramos para traer a esta persona convencimiento de pecado y que la persona diga, mira, yo voy a tratar eso. Mira, quizás yo lo voy a investigar. Y cogen la palabra y dicen, yo voy a ver si lo que me dijo esta persona es verdad. Y el Espíritu Santo entonces, cuando ellos toman esa posición de querer saber, va a venir y se va a revelar. Porque la palabra dice que el que le busca, le va a encontrar. Es Dios que se va a hacer manifiesto, pero nosotros somos el instrumento para que las personas puedan conocer de ese Dios vivo. Somos nosotros. Entonces tenemos que estar dispuestos, y Él estuvo dispuesto, porque si vemos en la vida de Andrés, Él presenta a su hermano y sabemos cómo Dios usó a Pedro. Y Pedro, aunque lo negó, vemos que es un Pedro que dice, mira, yo no soy digno de morir como murió mi Salvador. Y dice la historia, o dice la tradición, que Él murió crucificado, pero con la cabeza hacia abajo, porque eso pidió Él. Pero Él pidió eso porque Él le dijeron, si lo niegas, no te matan. Pero como Él tenía una relación con Dios y sabía que lo que Dios había hecho en su vida, de cambiarlo de una persona pecadora a una persona con esperanza, con gozo, con alegría y con paz, de esa relación que Él tuvo de intimidad, que nosotros también podemos experimentar con Cristo. Cristo estuvo en el cuerpo con ellos, pero si nosotros buscamos a Dios en oración, en búsqueda, en lectura bíblica, viviendo y cumpliendo los mandamientos de Dios, tenemos el mismo caminar y mayor, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Porque la palabra dice en Hechos que cuando el Señor sube a los cielos, le dice, espérense en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo y recibiréis poder, dice en Hechos 1:8, cuando haya venido el Espíritu Santo. O sea que ellos caminaron con Dios creyendo en la palabra de Dios por el testimonio y el ejemplo que le daba su Cristo, y porque cuando Él muere por el pecado de todos los hombres, porque no solamente fue por Israel, fue por todo el mundo, por toda alma que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo reciba, es salvo de cualquier condenación y de todo pecado, ¿verdad? Pero cuando Él hace esta declaración a ellos,
Ellos le creyeron por cómo él vivía, y cuando se levanta al tercer día de la muerte y le da testimonio que ha sido él, porque él les pidió alimento, él les dijo, mira, yo estoy aquí, y le dice a Dídimo o a Tomás, mete tus dedos en mi herida. Él tenía el cuerpo glorificado porque fue agradable la ofrenda a Dios, porque la palabra, como leímos aquí en el libro de Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Hijo de Dios. Él dio testimonio de todas estas cosas, y estos hombres, hermanos, dieron su vida por una verdad, porque nosotros, diga el mundo lo que diga, nosotros sabemos que Jesucristo es real, que Dios está en los cielos, y que está esperando que el hombre se arrepienta, para entonces llevarlo a él a un caminar con Dios. Pero en medio de esto, nosotros vemos la manifestación de nuestro Dios, cómo Él ha vivido y ha transformado nuestras vidas, y aún sigue transformándolas. Nosotros lo podemos experimentar. Gloria a Dios. No es un argumento, y no es algo de pelear, es algo de decir, mira, yo sé que Dios vive, y que Dios es real, y que es eterno y está en los cielos, porque mi vida cambió. Yo sé de dónde Dios me sacó, y como yo sé de dónde Dios me sacó, y lo que yo pensaba y cómo actuaba y cómo yo vivía, es lo que me declara a mí lo que yo soy. Y yo sé que Dios es real. Entonces estas cosas nos hacen a nosotros hacer la voluntad de Dios, y él hizo la voluntad de Dios. Él clamó y presenta a su hermano, y su hermano Dios lo utilizó de una forma mayor, pero él siguió declarando la palabra. Cuando hubo una necesidad, él fue el que le dijo al Señor Jesús, mira, hay tanta gente y solamente tenemos 5 panes y 2 pececitos. Él fue el que llevó el nene o el niño delante del Señor, y allí el Señor hizo un milagro de multiplicación, porque él le creyó a Jesús. Cuando nosotros le creemos a Jesús, hermano, aún en lo imposible, en lo que nosotros, nuestra mente nos está diciendo, pero eso no puede ser, pero es que 2 y 2 dan 4, ¿cómo va a salir 7? Usted le cree a Dios, y aunque 2 y 2 dan 4, va a salir 7, porque si Dios declara la palabra, Él lo va a hacer. Nosotros solamente tenemos que ir con esa fe, declarando que lo que Dios me dijo, eso va a ser. Y esto fue lo que hizo este hombre. Este hombre dice yo les voy a leer lo que dice la historia, porque dice que Andrés fue crucificado también en una cruz, pero en forma de X, en Patras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, que ataron su cuerpo a la cruz con cuerda para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y he esperado hasta esta hora para ser feliz. Él miró el sacrificio en la cruz, dar su vida por Cristo, como una alegría, una felicidad, porque él sabía que, él no sabía que esa palabra iba a ser escrita, pero él sabía que ausentes del cuerpo es estar presente con Dios, y para él era una felicidad, no que le quitaran la vida, pero él decía, prefiero que me quiten la vida a negar a este Dios que vivió conmigo, que me enseñó, que me transformó, que me cambió. Porque no hay nadie que le pueda decir a usted, hermano, de una verdad cuando usted la ha experimentado. Porque yo le puedo decir, mira, qué lindo es vivir aquí. Pero cuando usted vive allí, usted declara, es lindo vivir aquí. Tú no vives por el otro. Cuando tú sabes que Dios ha cambiado tu vida, que tú has sido bendecido, que la gloria de Dios está en tu casa, que tú no tienes temor, que Dios ha abierto ríos en medio de una sequedad. Cuando Dios ha abierto las puertas de los cielos y te ha bendecido de una manera sobreabundante, no hay nadie que te pueda decir a ti que lo que tú ves, que lo que tú crees, eso no es. Es tu relación con Cristo, y Andrés quería esta relación. Nosotros a veces estamos en un lugar en nuestra vida, o en un estado, o en una posición, en donde sabemos que hay más de Dios,
y queremos buscar más de Dios y tenemos que ir a Cristo y decirle, Señor, yo estoy aquí. El Señor le dijo, ustedes que buscan, ¿qué es lo? Porque Él le estaba diciendo, si ustedes van a caminar conmigo, yo te voy a transformar tu forma de ser, yo te voy a transformar tus creencias, porque cuando estamos en un lugar, en una religión, en una posición estamos aquí y estamos sirviéndole a Dios y estamos en un lugar de comodidad, no vamos a entender, hermano, la magnitud de las profundidades de Dios, pero estoy satisfecha. Cuando tú estás satisfecha, tú debes decirle al Señor, Señor, yo quiero más de ti. Yo creo que tú tienes más, porque Dios tiene, hermano, sanidad para nosotros en nuestros cuerpos y tiene sanidad para que nosotros demos a otros. Hay dones, hay talentos, hay muchos dones que Dios tiene para manifestar su gloria, para exaltar su nombre, pero Él se lo quiere dar al hombre. Jesucristo dijo que toda autoridad y todo poder era para Él y que Él lo daba a la iglesia, que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que Él. Jesús resucitó a muertos. Usted puede resucitar a un muerto. Es en la búsqueda y en la dirección de Dios que el Señor quizás no lo lleve a ese nivel a usted, pero puede llevar a otro. Pero Dios no tiene acepción de personas. Si Dios puede hacer que usted en una oración, en una alabanza, en algunas cosas rompa espiritualmente cualquier cosa que se mueva en el espíritu, cuánto no más en lo físico. No para que usted sea exaltado, sino para que su nombre sea exaltado y el que no conoce a Dios se rinda a Él. Porque yo no me voy a rendir por un argumento, porque la palabra de Dios no se argumenta. Usted declara la verdad y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Pero usted declara la verdad. Usted no pelea, usted no se impone, usted no es el que manda es Dios. Pero la responsabilidad de nosotros es llevar la palabra y declarar por qué nosotros creemos lo que nosotros creemos. Amén, gloria a Dios. Esa es la demanda de Dios. Que a todo el que nos pregunta ¿por qué tú crees? Nosotros le podamos contestar, mira, yo creo porque Jesucristo se manifestó en carne. Él murió en la cruz, lo dice la historia, lo dice la palabra, que es lo más importante porque la palabra es la verdad de Dios al hombre. Y más que nada, yo lo creo porque cuando yo estaba en esta situación y si Dios le permite darle su testimonio, pues usted se lo da. Si su testimonio es un testimonio bien privado porque Dios lo sacó de un lugar que no va a ser de bendición para esta persona y puede dañar la impresión o la imagen que usted tenga, no se lo dé. Pero si el Señor se lo dice, que se lo diga, hermano. Esta persona no se va a levantar a la confianza que usted le dio a traicionarlo. Porque Dios permite que demos nuestros testimonios para que la gente conozca que no hay bondage, no hay esclavitud, no hay ninguna cosa de donde Aleluya. Dios no nos pueda Gloria a sacar. Dios. Porque Dios tiene el poder para destruir toda obra del enemigo, no una ni un poquito, toda obra del enemigo. Dice la palabra que Jesucristo vino a deshacer la obra del enemigo. Gloria a Y Dios. toda obra de pecado, el Señor la limpia y el Señor la destruye, y por eso nosotros damos testimonio. Pero tenemos que ser sabios cuando damos nuestro testimonio y dejarlo las cosas que no nos van a dar una reputación o que se pueden malinterpretar fuera, pero podemos decir, yo sé que yo necesitaba a un Salvador porque mi vida estaba llena de unas situaciones de destrucción y el Señor me tiene aquí. Porque cuando yo estaba que me iba a morir, el Señor me dio vida. Y es parte del testimonio y es lo que Dios, pero no entramos en detalle. Que estas son cosas que tenemos que aprender también nosotros a manejar. Nuestro testimonio da fe de que el Dios de los cielos está vivo, es real y viene por nosotros. Y la venida del Señor está pronta. Nosotros vamos a estar
dentro de la presencia de Dios. El día y la hora nadie la conoce, solamente está en potestad del Padre, pero tenemos que vivir como que si Cristo viniera dentro de una hora, o dentro de un día, o en la noche. Aleluya. Cada vez que hacemos lo que no debemos hacer, pedirle al Señor que nos perdone, arreglar lo que está mal en nosotros y seguir caminando. Porque Dios lo que quiere es que usted conozca de sus profundidades, de su revelación que Él tiene, hermano, porque su palabra nos va a llevar de victoria en victoria y nos va a llevar de triunfo en triunfo, y el enemigo no va a tener parte ni suerte con nosotros, porque Jesucristo lo venció. Por Él estar vencido en la cruz del Calvario, nosotros podemos ser más que vencedores, dice la palabra. ¿Por qué es eso? Porque ya Él venció. Nosotros no nos tenemos que preocupar de nada. Andrés fue un hombre que, aunque la palabra no se habla mucho de él, ni se ganó a 3,000 en un día como lo hizo Pedro, su hermano. Fue un hombre que se dio al Señor y dio lo mejor de Él por amor a ese Dios. Porque cuando tú quieres darle a Dios lo mejor tuyo, hermano, que el hombre te reconozca, que la persona no te reconozca, eso no es lo importante. Lo importante es que tú quieres tener una intimidad con Dios. Cuando tú deseas eso, el Señor te va a mostrar más y más. Porque cosas mayores, dijo el Señor, que haríamos más que Él. Dios caminó en el mar, en el agua. El agua se puso sólida porque todo se somete. Dice la palabra que si nosotros, cuando oramos, creemos lo que nosotros estamos orando, le vamos a decir a un árbol sicomoro, a un árbol bien fuerte que está arraigado con raíces bien profundas, que se quite de allí y se vaya al mar, y el árbol que no camina, que no tiene pies, por la palabra que Dios nos ha dado de autoridad con fe en el Dios de los cielos, se va a mover. Porque el Señor dijo que si lo decíamos, y si Él lo hizo, Él dijo y secó la higuera, le dijo a la higuera, no vas a dar fruto, nadie más comerá de ti, y fue a la higuera seca, y dijo que mayores que Él. No es que somos mayores que Jesús, porque nosotros todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Para gloria y honra de Él. Porque si Dios no nos manda, como yo les decía al principio, Juan dijo que el propósito por el cual Dios lo llamó era para proclamar al Mesías, al Hijo de Dios, al Cordero inmolado, al que Dios estableció, porque Dios estableció la salvación del hombre, pero solamente por el sacrificio de Jesucristo. Es la sangre de Cristo la que nos va a limpiar. Pero si nosotros, guiados por el Espíritu, en una intimidad afín con Dios, el Señor nos va a mandar a hacer lo que usted cree que no puede. Porque Pedro se llamaba Simón y el Señor le dijo, ya tú no vas a ser Simón, tú vas a ser Pedro, que es una roca. Y las rocas no se rompen tan fácil, porque usted la puede levantar y tirar y eso no se va a romper. Necesitan martillo, cincel y fuerza. Y Dios no quiere, porque no estamos hablando de una roca literal, estamos hablando de una fortaleza en Dios, que si el Señor le dice, mira, yo quiero que tú vayas y camines por ese mar, y camina porque yo soy el que te llevo, usted con los ojos cerrados, vaya, porque a donde cae la duda, las cosas no se van a dar. Pero si usted, toda su fe está puesta en Dios, hermano, yo les aseguro que si Dios le dice a usted, camina por este mar, o dile al mar que enmudezca en una tormenta, usted le dice a la tormenta, en el nombre de Jesús, enmudece, y ese mar se hace sereno, hermano, porque usted no está yendo en nombre de cualquiera, usted está yendo en nombre del Dios Todopoderoso, porque dice la palabra que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo será hecho. Pero eso sí, tenemos que ser íntimos con Dios, para que cuando Dios nos diga, haz esto, que a nosotros nos parece imposible y quizás nos dé temor, pero usted diga, Señor, yo temo, yo siento que esto no es así, pero si tú me lo dijiste, yo voy. Usted lo hace, hermano. Usted va a ver
la paloma descender, como lo vio, porque en el propósito de Juan era ver la paloma aquí dónde descendía y en dónde permanecía, para que él supiese que Jesús era el Hijo de Dios. Así que lo que Dios le va a dar para que usted haga en intimidad y siguiendo los lineamientos del Señor, el Señor le va a decir, ve aquí, haz esto y hazlo de esta forma. Y no puede ser algo extraordinario, pero puede ser algo sencillo como, mira, lleva una compra a esta persona. Y usted se somete a Dios y hace lo que Dios, y el Señor le va a ir dando más directrices, su oído se va a poner tanto en tune con la voz de Dios, que usted va a escuchar a Dios en todo momento de su vida, porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una intimidad con Él. Que así como usted habla con su hijo, como tú hablas con su esposa, así que el Espíritu Santo te dirija todos tus pasos. Tú sabes lo maravilloso que usted se mueva para todo lugar, sabiendo que el Señor Él lo ha mandado. Porque vemos también el ejemplo de Ananías en el libro de los Hechos, cuando el Señor lo manda a orar por Pablo, perdón. Él le dijo, Señor, yo no quiero ir, pero el Señor le habló a él directo en su oído, como que si el Señor estuviera ahí, y le dijo, Ananías, ve a la calle Tercera, ahí vas a encontrar a Pablo, ora por él porque te está esperando. Y a Pablo le dijo, Pablo, viene un siervo mío que se llama Ananías, va a orar por ti, te pondrá las manos. Y estas cosas, ¿quién lo organizó? El Espíritu Santo. Y hubo bendición porque Pablo fue lleno del Espíritu Santo, se le quitó la ceguera, y Ananías, que tenía temor por su vida, fue, hermanos, si nos dejamos usar por Dios, aún en las cosas que nosotros vemos como sencillas, que es bueno que Dios te use y tú ores por un enfermo o por un muerto en el hospital y se levante. Gloria a Dios por eso. Pero si no empezamos a creerle a Dios con los mandamientos, con los estatutos, con lo que establece la palabra, ¿cómo vamos a ver las cosas mayores? Dice la palabra que si en lo poco has sido fiel, en lo mucho el Señor nos va a poner. Pero Dios no te va a llevar de aquí a aquí sin llevarte a este proceso, porque tenemos que ir confiados, hermano, porque Daniel fue al pozo de los leones. Dijeron, si el que ora, lo mandamos. Y él oró porque la bendición de él estaba en su relación con Dios, no en que si había edicto o no había edicto. ¿Y qué pasó? Lo llevaron, pero Dios lo guardó. Cuando nosotros hacemos lo que Dios ha determinado por el propósito por el cual Él nos ha llamado, vamos a tener bendición. No es lo que Dios nos diga, es caminar al unísono con Dios cuando estamos obedeciendo toda su palabra, cuando tenemos una intimidad con Él, que Él nos va a llevar y nosotros vamos a decir, heme aquí, Señor. Y no importa lo difícil o lo extraordinario o lo imposible que nosotros veamos la cosa, va usted a tener la victoria, porque usted no va en el nombre de su persona, usted va en el nombre de Cristo, creyéndole al Dios Todopoderoso, y entonces nosotros derribaremos muros, saltaremos, destruiremos toda fortaleza, toda obra de tiniebla, y entonces el Señor se glorificará y las personas serán salvas, y entonces el Señor sembrará, porque Dios nos ha mandado a desarraigar, pero es Dios el que va a poner entonces la semilla nueva y va a ir cambiando su vida y mi vida, porque cada vez que nos sometemos al Señor con más y más búsqueda, vemos una gloria mayor en nuestras vidas. Andrés empezó como un pescador, pero él llevó el evangelio a muchas personas, porque al ganarse o a presentar su hermano y a Juan al Mesías, ellos hicieron el trabajo, y este trabajo que ellos hicieron empezó porque este hombre estaba dispuesto a decirle, mira, este es el Mesías. Juan dio testimonio, yo lo he oído, ven y estemos con él y vamos a aprender. Hermano, las pequeñas cosas hechas en obediencia y en orden con la palabra de Dios nos va a llevar a nosotros en victoria.
porque Pedro fue el que predicó. Pero si él no hubiera conocido a Cristo, entonces la bendición de los 3,000 también va para Andrés, que se lo presenta. Y lo hacemos sin celo, sin contienda, porque somos un cuerpo. Si usted lo hizo, todos tenemos bendición y reward por lo que se ha hecho. Y si lo hace la hermana o si lo hago yo, todos, hermanos, nos beneficiamos porque nosotros somos un cuerpo. No importa si es la iglesia de la esquina, si es la iglesia, nosotros nos apoyamos y nos queremos y nos amamos porque Dios nos ha establecido. Después que el nombre de Dios sea glorificado, nosotros tenemos que darle gloria y honra al Señor. No el que lo hizo, sino al Señor, y darle gracias al Señor que usó a esta persona. Y entonces esto es lo que yo quiero, que nosotros aprendamos a ser como Andrés, a llevar la palabra a todo el que el Señor nos dé la oportunidad, a ser como Juan y predicar, Juan el Bautista, y predicar y presentar al Cristo de la gloria, porque tenemos nosotros que ser los portadores de que otros vengan a Cristo, pero es Dios que nos va a dar eso cuando caminamos en intimidad, buscándole a Él. El Señor nos va a llevar y nos va a hacer ese instrumento. El Señor me los bendiga, el Señor me los guarde, vamos a estar orando. Algo está cayendo en este lugar. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Levanta tu voz y cántalo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. ¿Cuánto puedes sentir su gloria en este momento? Cántalo conmigo, levanta tu voz y dilo fuerte. Está cayendo. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Está cayendo aquí. Quiero escuchar tu voz. Cántala bien fuerte. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Que caiga esa gloria en esta casa hoy. Está cayendo.
su gloria está aquí. Grítalo fuerte. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Su gloria está aquí.